Hola, hola, yo soy Javier Francisco Ortiz. Muchas personas me han escrito felicitándome por ser 21 de diciembre, porque hoy se cumplen los 8 años de la ceremonia del día 1, la ceremonia que hicimos el 21 de diciembre del 2012. Y me preguntan que cuál es mi mensaje para este día, siendo que por sincronía inicia el noveno año y inicia también lo que llamamos la era de Acuario. Mi mensaje es muy simple y por eso tengo puesto este sombrero. Es tiempo de abandonar la era de Piscis, los sueños, las fantasías, el país de Alicia, el país de las maravillas. Es tiempo de soltar la restricción que yo llamo el idealismo espiritual, que va a ocurrir algo importante porque las estrellas cambian de posición. Simplemente estamos entrando a una parte de nuestro viaje, del movimiento que hace la Tierra, a señalar la constelación de Acuario. Primero, no tiene ninguna significancia real. Y segundo, no se puede, imagínense, a nivel estelar, indicar un día es una tontería. Oficialmente nos dicen, entramos a la era de Acuario. Toda mi generación estaba esperando este momento, desde que Ferguson escribió un libro famoso en los 70, la era de Acuario. Estamos esperando este momento como si fuera a pasar algo realmente importante. Como aprendí en septiembre del 2009, cuando tuve una visión bajo el árbol de la iluminación del Buda, las profecías son hechas y estos eventos estelares abren posibilidades en el mundo de las posibilidades infinitas para que los seres humanos nos unamos en torno a una intención. Pero no va a pasar nada si no intencionamos. No va a pasar nada en la era de Acuario si seguimos viviendo de sueños, lo que yo llamo el idealismo espiritual. Si seguimos creyendo que las estrellas y la posición de la Tierra en el espacio va a definir nuestras vidas. Así es que te invito a quitarte el sombrero del país de las maravillas. Te invito a escuchar mi mensaje. Mi mensaje sobre lo que significa abandonar la restricción de la verdad, sobre lo que significa abandonar el idealismo espiritual y reconocer que todas y todas tenemos posibilidad de contactar el saber. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo sobre este tema, la cuarta facultad del ser, el saber. Sumamente importante cuando hablamos de evolución consciente, pues hemos explicado que la evolución natural se fundamenta en el azar, la fuerza y la necesidad, mientras que la evolución consciente se fundamenta en el saber, la intención y la abundancia. Como hemos explicado en otras oportunidades, una facultad no funciona sin las otras. Es un proceso unificado. Y el saber es el resultado del empleo de las tres primeras facultades. La primera, que es observar desde adentro. La segunda, que es intencionar. Y la tercera, que es enfocar la atención. Hoy vamos a conversar sobre el saber. Comenzamos diciendo que la información que se acumula en el contenido de la conciencia lo hace a través de la experiencia, generando un conocimiento que puede ser accesado de cuatro formas distintas. Por un lado,
El cuerpo accesa esa información a través del instinto, el cual se acumula a través de las sensaciones y se acumula como hábitos. Por otro lado, el corazón se alimenta a través de los sentimientos, genera un tipo de información que puede ser accesado a través de la intuición. Y la mente, que acumula experiencia a través de la razón, acumula información como conocimiento a través del razonamiento. Hay una cuarta forma que los filósofos llaman revelación, y la cual por ahora vamos a decir que según los filósofos tiene un origen divino o externo, poco entendido por la ciencia. Entonces vamos a ir caminando juntos y juntas con la intención de llegar juntos a una información que vaya más allá del significado de las palabras y enfocando la atención en el tema que estamos queriendo descubrir a través del discernimiento. Decimos que el saber surge como un resultado natural del enfocar la atención en un aspecto del acontecer, mientras observo desde adentro las impresiones que surgen de esas 4 fuentes de conocimiento, con la intención de saber. Así, la esencia, o sea, el ser, mi yo más profundo, sabe porque de alguna forma ve esa información acumulada a través de esas 4 fuentes sin preferencias, en estado de meditación, con la mente quieta, con el corazón descansando y con el cuerpo relajado, y esto le permite un conocimiento directo de gran precisión. Vamos a ir explicando esto poco a poco. Decimos que ese saber, para explicarlo de una forma conocida, es eso que me hace decir, yo ya sabía que me iba a pasar esto. Pero también es lo que me hace reconocer como ciertas las verdades más importantes y trascendentes. En última instancia, saber es lo que me hace sabio o sabia. Y lo que hace que las personas sabias se conviertan en maestros, maestras y guías. Generalmente se supone que un intelectual sabe mucho cuando ha leído y estudiado mucho, y puede citar y explicar lo que otros han hecho. Por ejemplo, puede recitar textos enteros de la Biblia, o citar a Lao Tse, o a Confucio, o a Sócrates, o a Carlos Marx, o a Freud, o a cualquiera otro de los sabios y sabias de diferentes épocas. Por otro lado, se supone que un profeta o un maestro espiritual sabe mucho porque está conectado con una fuente de conocimiento superior. Así, por ejemplo, Mohammed está conectado con el arcángel San Gabriel, quien le dicta el Corán. Tenemos a todos los profetas bíblicos, pero tenemos también a grandes científicos como Descartes, quien decía que la información más importante en la cual basó su sistema, pienso, luego existo, le fue dictada por lo que él llamaba el ángel de la verdad. Hasta el mismo Sócrates, que es el padre de la filosofía moderna, decía que quien le hablaba y le dictaba lo que sabía era un ente que él llamaba el diablillo divino. Entonces, retomemos. ¿Qué es saber? Y quiero comenzar a explicar esto hablando de una historia con una gran enseñanza, la historia de Tilopa. Tilopa era el vicerrector de una universidad hace más de 2000 años en la India, una de las primeras universidades que tenía 10,000 alumnos. Un día
antes de ir a clase, se soñó con una mujer muy fea, una bruja, que le preguntó, Tilopa, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Tilopa le dijo, estudio filosofía, antropología, estudio los libros de los grandes maestros místicos, estudio matemáticas y enseño todas esas cosas. La bruja se le quedó viendo y le preguntó, Tilopa, ¿entiendes las palabras o comprendes el significado? Tilopa se asustó, pues nunca se había hecho a sí mismo esa pregunta y por primera vez se dio cuenta que debía habérsela hecho y más importante todavía, debía habérsela respondido. Viendo que la bruja era muy fea, analizó la información que había acumulado y le respondió, en realidad solo entiendo las palabras. En ese momento la bruja se convirtió en una mujer bellísima y comenzó a bailar celebrando. Celebrando porque Tilopa había aceptado que solo entendía las palabras. Sin embargo, al verla bailar, Tilopa pensó, bueno, si se puso así de contenta, se va a poner más contenta todavía con lo que le voy a decir. Y le agregó, pero también comprendo el significado. En ese momento la mujer bella se volvió otra vez una bruja y se puso a llorar. Y le dijo, Tilopa, qué triste que hayas aceptado algo tan cierto y lo hayas negado. Tilopa se despertó y estuvo 3 días en shock. Leyendo al azar cualquiera de las escrituras que tenía, verificó que solo entendía las palabras. Entró en una crisis tan profunda que quemó todas las escrituras que tenía y dejó su puesto de vicerrector en la universidad y se convirtió en un buscador, un sannyasi, una especie de mendigo de los que hay en la India que viven viajando, buscando la verdad. Lo cierto es que años después Tilopa se convirtió en un gran sabio, pero nadie le creyó debido a lo que yo llamo la restricción de la verdad, porque lo que había encontrado era aparentemente contrario a las enseñanzas del Buda. Siendo que no encontró un solo discípulo en la India, se fue ya siendo viejo a morir a las montañas, a lo que ahora llamamos el Tíbet. Y fue subiendo al Tíbet a donde se encontró a Naropa, quien era conocido en el Tíbet como el discípulo sin maestro, porque desechaba a todos los supuestos maestros que parecían hablarle desde el entendimiento de las palabras y no de la comprensión del significado, pues no utilizaban sus propias palabras, sino que repetían lo que habían leído y memorizado. La historia de lo que pasó entre Tilopa y Naropa la cuento en mi libro, El camino de la evolución consciente. Cuando escuché esa historia de parte de Osho, uno de mis 9 maestros, me afectó muchísimo, porque más allá de entender las palabras de Osho, comprendí el significado, porque a mí me había pasado algo muy parecido años atrás. Pues creía que me estaba convirtiendo en una persona muy sabia al acumular todo el conocimiento que acumulaba estudiando antropología, psicología, sociología y filosofía. Sin embargo, una mañana, mientras hacía la meditación matutina, que era una meditación que yo estaba inventando con la asesoría del doctor Carlos Manuel Quirce Balma, comprendí de un momento a otro algo muy impactante, que yo me sabía las palabras de mis maestros y creía
que sus enseñanzas eran ciertas. Eso me llevó a una conclusión impresionante, que el que cree no sabe y el que sabe no cree. Pues creer significa que todavía tienes una duda y saber implica una certeza. Eso me impactó muchísimo. Fue en ese momento cuando un rayo explotó dentro de mí y vi una luz que me hizo mantenerme en un estado de conciencia alterada durante horas. Pero bueno, eso lo cuento también en mi libro. El punto importante aquí es que es diferente creer y saber. Es tan diferente que ambas cosas producen efectos completamente diferentes. De hecho, el que cree, como tiene una duda, es afectado por lo que yo llamo la restricción de la verdad. Sin embargo, el que sabe, como tiene una certeza, no es afectado por esta restricción y, como he explicado muchísimas veces, esto es importantísimo en el momento que está viviendo la humanidad y importantísimo para todos los buscadores. Pues la restricción de la verdad te hace rechazar en el mismo momento de la percepción cualquier verdad que no se ajusta o que parece no ajustarse a lo que ya crees. Y peor todavía, crees que sabes. El confundir el creer con el saber también produce el otro gran dilema y el otro gran problema que vive actualmente la humanidad, y es lo que yo llamo en mi libro el idealismo espiritual, que es una reacción natural del ser humano a creer sin cuestionar todo lo que parece ajustarse a tus valores. Todo lo que sería muy lindo que fuera cierto en el mundo en que vives, todo lo que se ajusta a lo que son tus propósitos y todo lo que parece darnos una solución fácil a los problemas más grandes que enfrentamos en la vida. Ese idealismo espiritual que nos quita la responsabilidad porque nos hace creer que hicimos algo para solucionar un problema cuando realmente solo estamos jugando de hacerlo. Como por ejemplo rezar para que se acaben los incendios en Australia y tantos otros ejemplos que hemos señalado en otras oportunidades. Y la tercera gran consecuencia de confundir el creer con el saber es que el que cree tarde o temprano termina convirtiéndose en un predicador. Porque lo necesita. Porque necesita que otras personas crean lo mismo para de una u otra manera asegurarse, siendo falso, de que lo que cree es algo que realmente sabe y es algo que no se puede cuestionar. De modo que saber no es una facultad de la personalidad. Creer es una facultad de la mente. Sin embargo, saber es una facultad de lo que estamos llamando el ser, la esencia o el alma. Y ocurre, como dijimos antes, cuando observo desde adentro con la intención de saber, enfocando la atención del discernimiento en un aspecto del acontecer. Ahora bien, para mí, el saber es también lo que realmente ocurre cuando tenemos una revelación. Sin embargo, como la mente no está capacitada para reconocer lo nuevo, tiene que disfrazarlo de alguna manera dentro de lo conocido.
De esa forma, Sócrates habla cuando sabe que es el diablillo quien le dicta. Descartes dice que es el ángel de la verdad. Mohammed dice que es el arcángel San Gabriel. Y así cada quien y cada escuela tiene vestidos o disfraces diferentes para el saber. El maestro interno, el ángel de la guarda, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo con esto es que todas esas fuentes del saber, todas esas fuentes de lo que llamamos recibir en el mundo del yoga, de lo que llamamos revelación en el mundo espiritual y en el mundo de los filósofos, es en realidad un truco que utiliza la mente para engañar de alguna forma al contenido de la conciencia. Dicho de otra manera, para engañar a la personalidad, la cual todavía no está preparada para reconocer que sabe, para reconocer que tiene acceso al conocimiento directo. Y por ende, utiliza todos estos disfraces como una forma de crear una especie de puente entre la mente y la esencia para que esa información se traslade. Ahora vean qué interesante, porque cuando yo hablo de este tema, siempre aparece una gran duda. Las personas que todavía alimentan el idealismo espiritual me preguntan, entonces, Javier Francisco, ¿lo que estás queriendo decir es que los ángeles no existen? ¿Que no fue el diablillo divino el que le habló a Sócrates? ¿Que no fue Dios el que le habló a los profetas? ¿Que no fue el ángel de la verdad el que le habló a Descartes? Entonces, ¿no existen los ángeles? Este es un tema interesantísimo y que es importante explicar porque está íntimamente relacionado a la forma en que diferentes escuelas de sanación utilizan sus herramientas para sanar. Desde el Reiki, pasando por las flores de Bach, pasando por muchas otras herramientas, prácticamente todas las herramientas, siempre vas a encontrar un mediador. Por ejemplo, las personas que utilizan el péndulo, las personas que leen el tarot, las personas que leen las cartas. El problema es que depositamos el poder en ese mediador y nos quitamos la responsabilidad de asumir que sabemos y de asumir que cada persona tiene la posibilidad de comprender que ese mediador es un disfraz del saber. Esta charla la estamos grabando porque yo le prometí a Eugenia Nieto que se la iba a enviar. Eugenia es una de las personas más serias en Costa Rica que trabajan con ángeles. Y si ella oye esta charla o su gente oye esta charla, va a decir, ¿qué Javier Francisco tan ignorante? ¿Cómo puede decir que los ángeles no existen si tenemos miles de experiencias a través de las cuales podemos demostrar que eso no es cierto? ¿Okay? Sin embargo, estoy aquí para decir que los ángeles sí existen y no existen al mismo tiempo. Para que se comprenda que yo no estoy negando que todas estas técnicas funcionen. Tenemos miles de casos de ángeles que han salvado personas, miles de personas que han sido sanadas con el Reiki, miles de personas que han recibido información de su maestro interno o de sus guías. Y ahora vengo yo aquí a negarlos. ¿Cómo voy a negar una experiencia que ha vivido tantísima gente? Voy a intentar
explicarlo. Y voy a tratar de explicar por qué digo que sí existen y no existen. Hemos explicado muchísimas veces que enfocando la atención e intencionando, construimos la atmósfera en donde ocurre el acontecer y activamos el potencial del momento, que es a través del empleo de estas facultades que hacemos que de un momento a otro exista o aparezca o se convierta en parte de las apariencias sensibles una de las múltiples posibilidades que el momento nos brinda. Los mismos científicos han demostrado que realmente el electrón no está dando vueltas alrededor del núcleo. Lo que existe son posibilidades y es cuando lo observamos que esas posibilidades se actualizan y el electrón aparece. Sí. Hemos explicado también con el ejemplo del arco iris y nos preguntamos si el arco iris existía o no, aparte de las personas que lo están viendo. Y explicábamos que esto es un hecho científicamente comprobado, que la existencia del arco iris requiere al menos de 3 cosas: una fuente de luz, unas gotas de agua flotando que difractan esa luz y un ojo que vea los colores. El arco iris puede estar ahí, como nos contó don Rolando un día de estos, en un programa en donde hablamos del enfoque de la atención, pero si mandamos un dron volando a tomarle fotos, llega un momento en donde el arco iris desaparece, porque simplemente el dron, la cámara, ya no está en el lugar exacto para poder ver la luz que se difracta. De modo que el arco iris existe y no existe. Existe para quien está en una posición adecuada para verlo y no existe en ese mismo lugar para quien está en una posición que no permite ver la refracción de la luz. Podemos preguntarnos entonces, ¿existen los maestros? ¿Existen los guías? ¿Existen los ángeles? Y regreso a mi respuesta, sí y no. Existen para quien los crea. Existen para quien está relacionándose con ellos de tal forma que los hace existir, mas no existen para quien no lo hace. Lo mismo podríamos decir del diablo. ¿Existe o no existe el diablo? Ahora la Iglesia Católica ya reveló que el diablo no existía. Sin embargo, no podemos decir que en la Edad Media eso era cierto. Imagínense que todas las brujas que murieron quemadas, que eran mujeres que de una u otra forma tenían dones de sanación, las hacían confesar a través de una tortura que habían tenido sexo con el diablo. ¿Cómo podemos decir que el diablo no existía en esa época si cientos de miles de mujeres murieron quemadas por hacer el amor con el diablo? El diablo existe para quien lo crea. Y sobre todo si es una cultura completa la que está alimentando esa energía y enfocando la atención en esa creencia, el diablo aparece. Y el diablo existe. Por eso no niego la existencia de los ángeles, no niego el poder que puede tener la energía del Reiki para sanar. Lo que digo es que ninguna de esas cosas existe independientemente del observador o de quien cree, de la misma forma que el arco iris no existe independientemente del observador. Otra historia que me gusta contar ocurrió en 1982. Yo asistía a unos conversatorios que teníamos con otro de mis maestros, con Jiddu Krishnamurti, en Ojai, en California. Ese día nos habló con una fuerza tremenda sobre cómo es que los seres humanos teníamos el poder de crear la realidad. Y prácticamente nos explicó a su manera
esto mismo que yo estoy explicando en estos momentos. El asunto es que en la tarde, después de esa conversación, yo me fui para la playa. Y en la playa comencé a utilizar la meditación generando presencia que ya yo había construido, observando desde adentro, con la intención de comprender las palabras del maestro, de Krishnamurti, más allá del significado. En ese momento, como tenía los ojos abiertos, vi como unos figurillas, como unos pelos, como unas figurillas que se movían. Como estaba observando desde adentro, me pareció algo interesantísimo. Comencé a intentar verlas fijamente y me di cuenta que se iban para abajo. Entonces yo veía hacia arriba y después ponía la vista en el centro y estaban ahí otra vez, pero se iban de nuevo para abajo. Con ese gran afán de comprender y con la mente detenida por estar generando presencia, de un momento a otro simplemente supe que eso que estaba viendo era algo que estaba en el líquido vítreo de mis ojos. Lo observé con más detenimiento, vean qué interesante, no lo estaba observando con los ojos, estaba observándolo desde el ser, porque no puedes ver los ojos con los ojos. Me di cuenta que sí, eran células, ya después descubrí, son células muertas, tienen todavía una capita que separa lo de adentro con lo de afuera y que se juntan y forman esas figuritas que algunos de ustedes probablemente han visto. Y claro que como pesan, están flotando en el líquido vidrio y se van flotando hacia abajo. El tema es que estaba viendo esas figuritas mientras atrás estaba el cielo. Y de pronto me di cuenta que el cielo como que se movía, era como una especie de telaraña. Inmediatamente me di cuenta que era algo muy parecido a lo que se ve en el agua del mar. Cuando te metes en el agua, si el agua está transparente y está pegando el sol, se hacen como unas figuras, como unas ondas. Los físicos les dicen ondas de interferencia. Son ondas que interfieren unas con otras y se hace como un dibujo, algo que se mueve. Entonces, me quedé observando eso en el cielo y de un momento a otro, pero así de un momento a otro, todo lo que estaba viendo se convirtió en miles de millones de pequeños cometas blanco-azulados que surgían de la nada y desaparecían en la nada. En ese estado en el que estaba yo, de pureza mental, utilizando el discernimiento con la intención de comprender las palabras de Krishnamurti, con la intención de vivir la experiencia de que nosotras y nosotros somos quien creamos la realidad, se me vino inmediatamente esta información, que eso es lo que había visto Capra, el que escribió un libro histórico que se llama El Tao de la Física. En la introducción de su libro, él cuenta cómo, estando en la playa, viendo hacia el cielo, de un momento a otro vio el prana. Es la energía vital que supuestamente es el constituyente fundamental de todo lo que existe en el mundo. Y en ese instante, así como comprendí algo dificilísimo de creer, algo que solo puedes saber, casi que no lo podía creer porque era completamente contrario a todo lo que supuestamente era posible. Estaba viendo el prana, imagínense. En ese instante me di cuenta que lo que llaman el prana, lo que estaba viendo son los fotones. En otras palabras, yo mismo había logrado llevar a mi experiencia el famoso experimento mental de Einstein, cuando reveló
que la luz no era ni una onda ni una partícula, sino que eso dependía del observador. Que si se hacía un experimento de cierta naturaleza, la luz se iba a ver como onda, y si se hacía un experimento de otra naturaleza, la luz se iba a ver como partícula. Ese día entré en un estado de éxtasis, fue como una especie de explosión intelectual, tener el poder de convertir la luz en onda o en partícula, sin necesidad de hacer ningún tipo de experimento. Ese día pasé como 2 horas en estado de éxtasis, observando las partículas, y comprendí de un momento a otro algo que todavía no se ha revelado públicamente. Comprendí qué fue lo que pasó en la famosa reunión entre Einstein y Wilhelm Reich, cuando rompieron la relación intelectual que tenían, porque Einstein creyó que Wilhelm Reich estaba loco. El tema es interesantísimo. En mi libro está toda la historia de cómo Wilhelm Reich había descubierto que alternando capa vegetal y mineral en unas cajas que él hacía, había logrado acumular la fuerza vital adentro. Y eso que llamamos la fuerza vital, él le llamaba el orgón. Y según él, era la energía constitutiva del universo. Imagínense todo lo que descubrí ahí en estado de meditación, que el famoso orgón de Wilhelm Reich, que al final le costó la vida, esa historia está en el libro, era nada más y nada menos que lo que los libros antiguos llaman el prana, y que el orgón y el prana eran nada menos que lo que los físicos llaman los fotones. Vean todo lo que averigüé. Además de todo eso, súmenle el haber experimentado la posibilidad de elegir si quería ver la luz como onda o quería ver la luz como fotón. Una sola cosa más quiero contarles de esa experiencia. Mientras estaba viendo todo eso, bajé la mirada del cielo hacia la playa y vi a un muchacho que estaba sentado en la arena. Y me vino así de inmediato esta información. Si ese muchacho que está ahí, yo lo estoy viendo con la luz como onda, la luz pega en ese muchacho y refleja los colores que veo, y esos colores se vienen como una onda hasta mis ojos y yo veo al muchacho allá sentado. Pero entonces me dije, eso quiere decir que la figura de ese muchacho llena el espacio entre él y mis pupilas. Porque si es una onda, llena el espacio. Como cuando tiro una piedra al agua, la onda se va y la onda tiene que atravesar todo el espacio. Entonces me dije, si llena el espacio, no será posible que yo vea a ese muchacho más cerca. Y me lo traje hasta mis ojos. Óigase bien. Me lo traje más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, hasta dejar que entrara dentro de mis ojos, en mis pupilas. A través de una especie de combinación entre utilizar la luz como onda y utilizar la luz como partícula. Y vino la última revelación que voy a contar hoy. Vean que estoy diciendo revelación a propósito. Lo que quiero decir es que el saber me dijo la última cosa. Me acordé de un libro que había leído hace unos años, Las enseñanzas de Don Juan, de los yaquis, de un gran maestro de los pueblos originarios de México, en donde en esa tradición se habla de la mirada del águila y dicen que los maestros pueden ver los detalles de algo que está largo, como si estuviera cerca. Y comprendí
que eso que hacían los maestros de esa cultura era lo que yo estaba haciendo en este instante. Ver la luz como onda y como partícula y acercar la imagen todo lo que quisiera a mis ojos. Pueden imaginarse lo que yo podía estar sintiendo en ese momento. Pueden imaginarse la impresión de un cerebro normal y corriente, de contactar ese saber, de observar todo lo que estaba pasando sin pensar. Eso es difícil de explicar. Y de ver cómo toda esta información iba bajando y bajando y bajando y bajando. Algo impresionante. Algo impresionante. Porque a partir de ese momento ya yo no entendía las palabras de la paradoja de la naturaleza dual de la luz, sino que ya sabía por experiencia que era cierto. Esta experiencia es tan profunda, el saber que algo tan íntimo en la materia como es la luz, yo tengo el poder de convertirla en onda o convertirla en fotón, que yo tengo la posibilidad de ver el fotón que viaja a la velocidad de la luz, que yo tengo la posibilidad de ver el prana, el famoso prana de los grandes libros tradicionales de la India y del Tíbet y de la China, el chi que se utiliza en el Reiki, no como una teoría, no como algo que se cree, sino como algo que se sabe por experiencia. Me hizo ver la importancia tremenda que tenía esa experiencia si yo podía de alguna forma traspasarla y enseñársela a otras personas. Y desde entonces comencé a explorar diferentes formas de enseñar esto hasta lograr una fórmula súper sencilla. Y ahora hago talleres súper simples en donde en 3 horas logro que por lo menos un 30 o un 40% de las personas vean el prana. Para los que no creen en el prana, vean el orgón. Y ahora sí puedo contar la historia de lo que pasó con Einstein y con Ray. Ray había acumulado el prana en sus cajas, en sus acumuladores, y había hecho experimentos científicos que le mandó a Einstein. Einstein vio todo lo que estaba pasando y aceptó tener una reunión con él. Se iban a reunir 20 minutos y estuvieran reunidos más de 3 horas. En esa reunión, Einstein le dijo a Ray que lo que había descubierto era tan importante como el descubrimiento de la energía atómica. Y le dijo que él mismo iba a analizar todos los datos que tenía para verificar si estaban bien hechos o estaban mal hechos. Y aquí viene la gran tragedia, que en mi libro van a ver que Álvaro Villalobos, mi amigo en ese entonces, me dijo que eso era una de las tragedias más grandes que había pasado en ese siglo, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque de no haber sucedido, nuestra vida sería muy diferente. Reich le dice a Einstein que esa energía que él acumula se puede ver. Obviamente Einstein, que era tan inteligente, le dice, bueno, pero ¿cómo? Eso es imposible. Y lo invita a verla. Y sale al balcón con su famoso telescopio para ver el orgón. Un organoscopio, que era un tubo, como decir un telescopio, igual, con alternancia de capa mineral y vegetal. Einstein se asoma por el tubo y obviamente ve el orgón, porque estaba haciendo lo que yo hice, o sea, ya había aprendido a verlo. Einstein se asoma y obviamente solo ve las nubes. En ese momento cree que Reich está loco. En la siguiente reunión que tenían no lo recibe
y manda a su ayudante a recibirlo y a entregarle una carta famosísima en donde le dice que las matemáticas estaban mal hechas y que realmente lo que estaba ocurriendo en las cajas tenía que ver con un fenómeno que ocurre en la atmósfera. Decimos que eso fue una gran tragedia porque a partir de ese momento, como se estaba terminando de construir la bomba atómica y estábamos en la Guerra Fría, la CIA comienza a espiar a Wright. Es allí cuando deciden acusarlo de estafa por vender estos acumuladores de orgón para curar el cáncer, que de hecho estaba curando gente con cáncer. Después viene un evento extrañísimo que se cuenta en mi libro, cuando se le ocurre utilizar material radioactivo para ver si podía neutralizarlo con el orgón. La hija de Wright se enferma, termina en el hospital y comienzan a perseguir a Wright. Lo acusan, la historia está en mi libro, termina en la cárcel y muere un día antes de salir, a raíz de una inyección que supuestamente le ponen para hacer un experimento. ¡Wow! Impresionante, impresionante lo que se puede hacer cuando conectas el saber. Impresionante el empoderamiento que puede tener una persona cuando logra hacer este experimento y ver con sus propios ojos la veracidad de la doble cualidad de la luz. Saber no es creer. El que sabe no cree y el que cree no sabe. Las personas que saben son las personas que llamamos sabios y sabias. Y creemos que para ser sabio o sabia hay que acumular un montón de información. Estoy aquí para decir que eso no es así, que cualquier persona puede conectar el saber. Estoy aquí para decir que cualquier persona que conecte el saber puede brincarse la restricción de la verdad. Estoy aquí para decir que cualquier persona que contacte el saber puede romper de un zarpazo con el idealismo espiritual. Estoy aquí para decir que cualquiera de las personas que me está escuchando tiene la capacidad de ver el prana, de ver el orgón y de ver los fotones que componen la doble naturaleza de la luz. Resumiendo, el saber es algo que ocurre de forma espontánea y natural. Cuando observas desde adentro con la intención de saber, enfocando la atención en un problema del acontecer, el saber ocurre de forma natural. Y sentimos que viene de afuera, porque sí viene de afuera. Viene del ser y lo tenemos que capturar con la mente. Por eso sentimos que viene de afuera. Y por eso Sócrates creyó que era un recuerdo. Es una especie de recuerdo. Pero no que viene del mundo de las ideas. Vamos a ver qué dicen los filósofos sobre esta afirmación. Sino viene del mundo del ser. El ser sabe. Y podemos decir que entendemos por qué Sócrates terminó diciendo, la mente recuerda. Con esto termino mi exposición, esperando que se haya comprendido, o esperando por lo menos crear una duda en las personas que creen, esperando brindarle a quienes todavía viven alimentando y cultivando el idealismo espiritual una explicación científica y veraz sobre qué es lo que realmente está ocurriendo sin tener que negarle a la persona
el poder que tiene para sanarse y para construir su realidad. Muchas gracias. Una duda en las personas que creen, esperando brindarle a quienes todavía viven alimentando y